usted está. Génesis 37 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años. Diga conmigo, 17 años. Repítalo otra vez. Quisiera que grabe ese dato porque es importante. 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la manera o de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quisiera titular el tema de esta tarde: destino trazado por Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale: Dios ya trazó un destino para tu vida. Pero no diga así como si no lo cree, tiene que decírselo creyendo. Destino trazado por Dios. ¿Qué es destino? Es lugar a donde se envía alguien o donde se envía algo. ¿Qué es destino? Es un lugar a donde se envía alguien o se envía algo. Destino trazado o diseñado por Dios. Ahora, el hecho de que haya un destino trazado y diseñado por Dios no significa que ese destino se llevará a cabo de forma automática. Tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que trabajar, tienes que esforzarse, tienes que permanecer para que ese destino se lleve al cumplimiento. Es interesante saber que nosotros fuimos destinados por Dios. Nosotros fuimos escogidos por Dios para llegar a un glorioso destino. Ahora, eso no significa que porque hay un destino no vas a tener problemas. Porque hay un destino no significa que no vas a tener inconvenientes. Porque hay un destino no significa que no vas a tener dificultades. Es más, déjame decirte, las dificultades subrayan que sí hay un destino. Porque no vamos a esperar que, sabiendo que hay un destino glorioso para tu vida, el enemigo vaya a dormirse sabiendo de que ya fuiste separado a un destino glorioso. Por lo tanto, es necesario saber que a pesar de los problemas, a pesar de las oposiciones y a pesar de la dificultad, sí existe, irá existiendo ese destino establecido por Dios. Es lo mismo cuando tú tomas la decisión de viajar a algún lado. Es tu destino. Tú pasarás por otros países, algunas otras ciudades, pero sabrás que ese no es tu destino. Eso será simplemente un lugar de embarque o de cambio para continuar tu destino. Puede ser que viajes por el medio de transporte cualquiera que sea por carro, sea por avión, sea por barco, sea por tren, cualquier medio de transporte por el cual viajes hacia tu destino, tú sabrás que de alguna manera habrán inconvenientes. Cuando usted ha viajado a su país, es probable que pasa por algún estado de Estados Unidos o por algún país de Centroamérica o de Suramérica. Y puede ser que en uno de esos viajes haya algún atraso en el aeropuerto. Ese atraso en el aeropuerto va a provocar que haya probablemente desvelo, porque ese atraso puede ser de 2 horas, 8 horas, 24 horas. Pero lo cierto es que tú sabrás que ese atraso en ese país no te indica que ese era tu destino. Tú sabes claramente cuál es tu destino. Y por eso
esperas pacientemente hasta que te digan el siguiente vuelo está listo hacia su destino. Habrán ocasiones en que nosotros tendremos las mismas dificultades en nuestra vida, en nuestro diario caminar, que nos encontraremos con inconveniencias, con tropiezos, con atrasos, pero es solamente un tiempo de espera con paciencia, porque luego abordaremos el siguiente avión que nos lleva a nuestro destino. ¿Por qué nosotros tenemos esa esperanza? Porque Dios es quien lo trazó, y Dios no hace cosas a medias ni hace cosas equívocas. Todo lo diseña muy bien y lo planifica muy bien. Y es más, a pesar de los problemas y las dificultades que vamos a enfrentar, Dios siempre nos da una palabra de esperanza y de aliento. Ve conmigo a Jeremías. Veamos Jeremías capítulo 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darle esperanza en su vejez. Dios es el que habla y dice: yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Ahora dice pensamientos de paz. En el hebreo la palabra paz significa shalom. La palabra shalom significa bienestar total, bienestar completo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? De forma profética, Dios está diciendo: los pensamientos que tengo acerca de vosotros son de bienestar total, de bienestar completo. Porque déjeme decirle, hay personas que logran la cima del éxito, pero no es bienestar completo, no es bienestar total. Por eso es que la gente se pregunta y dice: pero qué extraño, cómo este hombre es tan próspero, cómo este hombre es tan famoso sin tener a Dios. Pero es que eso no es bienestar total. Porque ¿cuántos de los que han llegado a la fama, cuántos de los que han llegado a alcanzar la cima de la riqueza, se dan cuenta que estando arriba dicen: pero me siento vacío, tan vacío como me sentía cuando estaba en el valle? Y llegan a la cima, y muchos de ellos, grandes famosos, han alcanzado el éxito para darse cuenta que siguen vacíos. Y saben ustedes, por las noticias y por los medios de comunicación, ellos llegan al punto de quitarse la vida, porque pensaron que toda su esperanza y todo lo que buscaban estaba en la cima. Pero todo lo que el hombre busca no está en la cima, está en Dios, quien ya diseñó el plan y el propósito hacia el destino glorioso que nos espera. Ahora, ¿qué nos sostiene esas palabras que Jeremías dice? Yo sé los planes, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son pensamientos de bienestar total para ustedes. ¿Cuántos creen eso? Yo sirvo a un Dios que lo que dice se cumple, que lo que establece lo realiza. Y por eso continuamente es mi anhelo y mi deseo celebrar lo que cada día me espera si estoy confiando en Él. Ahora vamos directo al personaje que nos ocupará en esta tarde, y es la vida de Jacob, viniendo de la familia de Abraham y de Isaac, y dando como resultado a un hijo llamado José. Pero la historia es interesante porque cuando leemos, en el verso que leímos, el verso 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Nótese que dice: esta es la historia. Si en realidad hablamos de la historia de Jacob, la historia no comienza en el capítulo que leímos, ni en el versículo que leímos. La historia de Jacob comienza muchos años atrás. Y dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Si habláramos de la historia de la familia de Jacob por los hijos, tendríamos que empezar por el primer hijo, que era... ¿Quién era el primer hijo? Rubén. Pero como no es la historia de toda la familia, sino es la historia de un destino profético sobre la familia de Jacob, empieza la historia acá. Y la historia comienza y dice: la familia de Jacob. Y luego dice: José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos.
José no era el primogénito, José era el penúltimo de todos los hijos de Jacob, pero tenía un destino profético, como muchos de nosotros hoy aquí tenemos un destino profético. Se nos ha sido dado un destino establecido, diseñado por Dios mismo. Ahora, aquí la Biblia nos da un dato importante porque dice que José tenía 17 años de edad. Con todo el destino profético que tenía José, Jacob, su padre, dejó de verlo a los 17 años. De manera que Jacob pierde a un hijo a tan temprana edad con un tremendo destino profético. La Biblia relata que Jacob, cuando vio a su hijo desaparecido, que sus hermanos le traen la noticia diciendo: tu hijo fue devorado por una fiera salvaje. Y le traen las pruebas, según ellos, con la túnica manchada de sangre. De manera que Jacob ve a un hijo perdido por completo. Más que eso, Jacob dice: no sé si voy a soportar esto. Pero Jacob llegó a sentir la muerte y pensó que moriría y no vería el destino de su familia. Sobre todo cuando es Jacob quien recibe una palabra de ser un usurpador y un tramposo a una palabra profética de príncipe. Que su nombre es cambiado de Jacob a Israel, de tramposo a príncipe. Es Jacob quien recibe esa palabra. Más tarde llora y hay un silencio total porque no se oye palabra de Jehová. Porque Dios no le dice: no te preocupes, tu hijo está vivo, o no te preocupes, tu hijo por ahí va a aparecer. Jacob no oyó ni una sola palabra. Y estaba dentro de un diseño, estaba dentro de un destino que Dios había establecido. Pero qué duro es cuando estás atravesando algo y hay un tremendo silencio, que no escuchas ni siquiera una voz profética. Es cuando más solo te sientes, es cuando más sola te sientes, es cuando más difícil se ve la oposición. ¿Qué es lo que nos sostiene? Esa palabra de Dios que dice: yo tengo planes para ti de bienestar total. Entonces aquí comienza la historia de la familia de Jacob. Y hoy quisiera que descubriéramos 5 acontecimientos rapidito que tuvo José, o que se dieron en la vida de José, y que probablemente se están dando en la vida tuya, o se van a dar en la vida tuya, para llegar al destino que Dios trazó. Si tomamos estos 5 acontecimientos, podremos hacer que nos identifiquemos con ellos. Y esto nos ayudará a nosotros a ser llevados hacia el destino con éxito, con gozo, con alegría. Porque estoy seguro que todos aquí fuimos separados precisamente para eso, para ser llevados a ese destino que Dios ya diseñó para nuestra vida. Y lo primero que vemos en la vida de José es que Jacob, que era su padre, lo amaba. Y a raíz de eso, en el verso 3 que leímos, dice: Israel amaba a José. Israel o Jacob amaba más a José que a todos sus hijos. Y lo había tenido, porque lo había tenido en su vejez, le hizo una túnica de diversos colores. ¿Por qué Jacob amaba más a José que a todos? Habían muchas razones, mencionemos 2. Una, porque lo había tenido en su vejez. 2, porque José era el hijo de la mujer de sus sueños. Era el hijo de Raquel, aquella mujer por quien él había tenido que trabajar 14 años. De manera que José llegó a ser tan amado por Jacob, al punto que Jacob decide diseñarle una túnica de colores,
¿Qué significaba esa túnica? Significaba sobre la vida de José un acto profético. Un acto profético. La primera cosa que vemos en la vida de José, el primer acontecimiento que vemos en la vida de José es que José empezó a caminar como príncipe en profecía. Es lo primero que le acontece a José. Empieza a caminar como príncipe en profecía. ¿Sabe por qué? Porque la túnica que le diseñó Jacob a su hijo José, esa túnica la vestían solamente los nobles y los gobernantes, porque era una túnica de colores de manga larga. No era para gente sencilla como José, porque la túnica se usaba para gobernar, no para trabajar en la agricultura, ni mucho menos en el trabajo pastoril, que era un trabajo de los más sencillos. Pero ahí estaba José vistiendo una túnica de príncipe y de gobernador de forma profética. Quiero decirle algo. Hay personas aquí que ahora mismo están caminando en lo profético solamente. Aquí hay empresarios en profecía. Aquí hay gobernadores en profecía. Aquí hay ministerios en profecía. Aquí hay milagros en profecía. Que un día Dios las habló y que todavía no hemos visto su cumplimiento. Que al contrario, en vez de ver el cumplimiento, estamos viendo todo lo opuesto. Pero si estudiamos la Biblia, la mayoría de los grandes hombres y héroes de la fe fueron hombres y mujeres en profecía. Ahí tenemos un Abraham que casi por 25 años caminó como padre de multitudes en profecía y no se dio por vencido, aún teniendo todo en su contra. Tenemos a un Moisés que desde los 3 meses fue un libertador en profecía. Y podríamos tener una gran lista que el tiempo no nos da para saber quiénes fueron los muchos. Pero vamos a hablar de el siguiente en profecía, que eres tú. Tú estás ahora mismo en esa atmósfera profética. Y es importante saber que cuando hay una palabra profética desatada sobre tu vida, como dije al principio, el enemigo no se va a quedar celebrando ni haciendo fiesta, ni se va a ir a dormir. El enemigo va a estar detrás de ti hasta querer desenfocarte y destruirte. Porque el hecho de que exista un destino profético no se dará de forma automática. Tienes que pelearlo, tienes que luchar hasta que ese destino se realice en tu vida. Porque el enemigo buscará de impedir y detener ese destino profético. Oh, José, cuando se puso la túnica profética de príncipe siendo pastor de ovejas, lo primero que recibió fue desprecio, fue rechazo. Si usted recuerda, fueron burlas las que tuvo. Ahí viene el príncipe de los sueños, decían sus hermanos, porque en sus hermanos despertó celo, despertó amargura, despertó rencor, despertó desesperación, porque ellos querían ser los mejores, los primeros, los distintivos. Pero era José a quien Dios había escogido para un destino profético. Es a ti a quien Dios te escogió dentro de los tuyos para un destino profético. Y gózate. Si has recibido burla, gózate. Si has recibido calumnia, gózate. Si has recibido oposición, gózate. Porque eso subraya que estás en el camino hacia el destino que Dios ha preparado para ti. Es necesario saber que estamos en un tiempo donde tenemos que vivir determinadamente, no por lo que la gente dice, sino por lo que Dios ha dicho. En eso yo me voy a aferrar y me voy a establecer. José empezó a vivir un tiempo difícil porque sus hermanos se levantaron contra él, pero había un destino profético que le había sido dado por la túnica, la unción profética sobre él. Nosotros estamos ahora mismo en 50 días de intercesión, oración y declaración profética. Comenzamos el lunes pasado y estaremos terminando el lunes 7
de enero del 2019. Terminaremos el año con declaración profética y comenzaremos los primeros 7 días con declaración profética. Dios me dijo, si nosotros nos aferramos a eso, vamos a ver el resultado de lo que vamos a confesar, porque no estamos repitiendo abracadabra, patas de cabra. Nos estamos alineando a lo que Dios ya nos dijo, nos estamos alineando a la palabra de Dios. No son repeticiones simples, estamos confesando la palabra de Dios. Hay diseño y hay propósito en todo lo que Dios hace. Por lo tanto, gózate de saber que este es el tiempo donde tú estás dentro de ese plan y esa profecía. José tenía la oportunidad de caminar en ese plan profético. Tenía la oportunidad de caminar en esa profecía que se le había sido dada como príncipe, aún siendo un pastor de ovejas. Entonces, ese es el primer acontecimiento. El segundo acontecimiento que tuvo José fue ser lanzado al pozo. José fue líder en profecía. José fue líder en el pozo. Pero ¿sabe qué sabía José? Que ese no era el destino. Algunos de ustedes pueda que estén en el pozo. Recuerden, eso es temporal. Ese no es el destino trazado por Dios. Ese es solo el aeropuerto para el siguiente avión. Espéralo. Hay gente que se queda y muere en el pozo porque cree que Dios se olvidó de él. Ya Dios me abandonó. No, estemos a la expectativa. ¿Cuál es el siguiente vuelo? ¿Hacia dónde? ¿De dónde viene? No importa cuál es. Lo importante es saber que sí hay un siguiente vuelo. Eso es temporal. No te quedarás ahí en ese aeropuerto. Tómalo como el aeropuerto solamente para el siguiente vuelo hacia tu destino. Hay un destino y vas a llegar a él. Ahora, por otro lado, ¿dónde se buscan los buenos y grandes líderes? A veces los buscamos por lo que son, por lo que hablan, por lo que dicen, por lo que visten. Equívoco, wrong. Dios no escoge líderes por lo que hablan, por lo que dicen, por la altura, por lo que tienen. Dios escoge líderes, aquellos que han pasado por el pozo. Cuando Dios busca un líder, lo busca en el pozo. ¿Sabes por qué? Porque un líder que ha pasado por el pozo sabe entender de dónde salió cuando Dios lo eleve a lo alto. Cuando alguien ha pasado por el pozo dirá, ahora soy lo que soy gracias al Dios que en el pozo me sostuvo y me sacó de ahí. Por eso es que Dios busca líderes que saben lo que es pasar por el pozo. Uno de ellos fue el salmista. Y en el Salmo 40, versículo 2 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David había pasado por el pozo, había pasado por la cueva y sabía lo que significaba pasar por ahí. Por eso cuando él llegó a ser el rey, no se enorgulleció, dependió del Dios que estuvo con él en el pozo. Porque si tú confías en el Dios que te está llevando hacia el destino, en medio del pozo, confiarás en él cuando te lleve al lugar del destino. Tu dependencia no será tu habilidad, tu dependencia no será tu riqueza, tu dependencia no será lo que poseas, tu dependencia será el que tiene la fuente de todo poder y de toda honra y de toda gloria. A él se la damos en el momento que estemos atravesando. Por eso que nuestra dependencia debe ser totalmente de él, completamente de él. No sé si usted ha estado en el pozo. Yo sí he estado en el pozo. Pensé que algunas veces no iba a salir de ese pozo, pero por eso me humillo y le doy gracias a Dios y reconozco que donde estoy no es por mi habilidad, no es por mi destreza, es gracias a su amor y a su fidelidad. En algún momento Él tuvo en su gracia y en su amor me sacó, me liberó. Y hoy puedo decir gracias, Señor, porque puedo levantar mis manos y saber que pusiste mis pies sobre peña, pusiste mis pies sobre roca, pusiste mis pies sobre camino sólido. Cuando otros me quisieron enterrar vivo, tú me guardaste, tú me protegiste y ahora estoy a tu disposición. ¿Cómo no he de agradecerle y entender que si hay un destino que Dios ha separado para mí? Si por el enemigo fuera, ya estuviéramos muertos. Pero como el destino todavía está en pie, iglesia amada, no desmayes, persevera. Bendito Jesús. Tercera cosa que le pasó a José fue ser líder en el problema.
Usted recuerda que estando en la casa de Potifar, a José se le levanta una calumnia. ¿Por qué se le levantó una calumnia? Por hacer lo correcto. Hoy vivimos en una generación donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y se cree que lo bueno es normal, lo malo es normal hacerlo. Entonces hay gente que hace lo malo porque se ve como normal. Y hay gente que, cristiana, haciendo lo bueno, le va mal. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿No ha sido usted alguno de los que ha dicho: Señor, pero si estoy orando, te estoy buscando, te estoy sirviendo, ¿por qué me está yendo mal? Señor, pero si yo diezmo, yo ayuno, ¿por qué me está yendo mal? El hecho de que nos vaya mal en esta trayectoria no significa que Dios no está con nosotros o que no hay un destino señalado, diseñado por Dios. Es necesario saber que todo esto hay que atravesarlo, hay que pasarlo, porque después esto será contado como un testimonio para gloria del que nos sostuvo en cada aeropuerto en el que nosotros fuimos detenidos. Pero que en ellos jamás Dios nos dejó y jamás Dios nos desamparó. José fue el líder en el problema. ¿Por qué? Gente dice: me va mal siempre. Voy al trabajo, me va mal. Estos impíos sinvergüenzas no van a la iglesia el domingo, no oran y están igual que yo, me están tratando igual que a mí. Pero eso es temporal. Eso es temporal. El problema es temporal. Y si perseveras en el problema, mira lo que dice Romanos 3:4: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En otras palabras, lo que el hombre no ve, lo ve Dios. Y si Dios ha visto que has actuado con justicia y con honra, el único que había visto que José había actuado con honra para Dios y su amo era Dios mismo. Nadie lo había visto. Por eso es que cuando la mujer de Potifar lo señaló, lo acusó, lo calumnió, no tuvo otra Potifar que castigarlo por su aparente delito, lo cual delante de Dios era una injusticia, delante de los hombres era una injusticia, pero como mi Dios es justo, no dejará pasar que ninguna injusticia pase por alto. Él te va a reivindicar y va a dar a conocer su justicia sobre tu vida. Por eso dice la Biblia: para que venzas cuando seas juzgado. Yo vengo a decirte hoy: tú vas a vencer en medio de lo que estás viviendo. Puede ser que tu jefe sea injusto, puede ser que tu familia sea injusta, puede ser que los amigos sean injustos, puede ser que haya injusticia de cualquier forma sobre ti. Pero no te preocupes, porque al final yo tengo esta palabra de Dios para ti. De acuerdo a Romanos, vas a vencer en el momento que seas juzgado. Vas a vencer. Y declara que esa es la victoria. Vas a tener victoria, vas a vencer. Sí, es que hay veces que tenemos que llorar las injusticias y nos duele cuando alguien nos señala y no tenemos pruebas. No tengo pruebas. Nadie estaba aquí de testigo. Pudo haber dicho José: hubiese querido tener a alguien, pero estaba solo. No tengo pruebas. Pueda que no tenga pruebas físicas, pero mi Padre Celestial ha visto desde arriba lo que ha sucedido y Él hará justicia en su debido tiempo. Así es que persevera, no desmayes, sé fuerte, porque estás en tu destino, que es glorioso, diseñado por Dios. Entonces José fue líder en el problema. A raíz de ese problema y de esa calumnia, el cuarto acontecimiento: José fue lanzado a la prisión. José fue líder en la prisión. Estando en la prisión, José no se deprimió. José no se desesperó. Estando en la prisión, José aprovechó bien su tiempo. ¿Y sabes qué hace José? José usa su don. Todos tenemos un don, pero en el momento de la prueba no sabemos cómo usarlo. Tal vez porque no lo hemos puesto en práctica. Puede ser que el don que tengas
sea de orar por enfermos. Puede ser que el don que tengas sea de orar por personas. Puede ser que el don que tengas sea de intercesión. Puede ser que el don que tengas es de abrazar a otros. Sí, cuando abrazas a otros, la gente dice: wow, fíjese que yo venía flojo y su abrazo me cambió. Estaba un poco así enfermo y usted me abrazó y me cambió. Puede ser que tu don sea una sonrisa. Déjame decirte, una sonrisa puede cambiar algo. Puede cambiar un ambiente, puede cambiar una persona. Puede ser que tu don sea darle a otros. Y tú das, y tú das, y con eso bendices a otros. Puede ser que tu don sea el bendecir a otros. Mire, yo quiero decirle, Dios me dice que tiene la victoria muy pronto. Y lo haces continuamente y lo haces constantemente. Ese puede ser tu don. El don de José era interpretar sueños. Y estando ahí en la cárcel, era como para que José hubiera estado enojado, amargado, decepcionado, desesperado, peleando contra Dios y peleando contra sus hermanos. Pero ahí José lo que hizo fue usar su don y le interpreta el sueño al copero y al panadero. De manera que José, estando en la prisión, fue líder en la prisión. No se debilitó, no se desesperó, no se decepcionó. Estando ahí, después de haber pasado príncipe en profecía, o líder en profecía, líder en el pozo, líder en el problema, líder en la prisión, Dios le dice: estás listo para ser líder en el palacio. No hay palacio si no hay pozo, si no hay prisión, si no hay problema, si no hay profecía. Ahora, José es posicionado. ¿Qué lo posiciona a José en el palacio? Su mismo don, el don que Dios le había dado. Dios te ha dado un don. Cuando estés en medio de la prisión, no necesariamente una prisión física, puede ser una prisión espiritual, de tristeza. Puede ser una prisión de depresión, de angustia, de temor. Puede ser una prisión, puede ser de enfermedad, de escasez. Pero ninguna prisión puede impedir que tú uses el don que Dios te dio. Porque mira lo que dice Proverbios. Proverbios 18:16 dice: el don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Dios te ha dado un don, úsalo. Si yo pregunto, y contéstate tú mismo, ¿qué don consideras que Dios te ha dado? Algunos dirán: ninguno. Lo que pasa es que no lo has usado. Pero tienes un don. ¿Y sabes cuál es el don? Lo que más haces, lo que más te gusta hacer. Ese es tu don. Y a veces el don tuyo es lo que a otros no les gusta. Pero si ese es el don tuyo, úsalo. Porque eso hará que tengas entrada a los grandes. Ahora, estando en el palacio, estamos por terminar. En Génesis 41:42 dice la Biblia: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Note esto. Hace años atrás, aproximadamente 13 años atrás, José estaba recibiendo una túnica de colores de príncipe en profecía. 13 años más tarde se cumple el destino de José. Ahora está recibiendo una túnica, literalmente, no como pastor, sino como príncipe. La túnica que su padre le daba hace 13 años era profética. Y la vestía mientras hacía el trabajo pastoril. 13 años más tarde se cumple la palabra profética, donde es vestido con ropaje de lino fino y se le coloca el anillo para gobernar sobre una nación como lo era Egipto. Se cumple la profecía cuando en los sueños que se le dan a José,
decía que gobernaría sobre sus hermanos y aún sobre sus padres. Pero como Dios es maravilloso, que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, José no solo gobernaría sobre sus hermanos y sobre su padre, sino gobernaría sobre una gran nación como lo era Egipto. Tú no tienes idea a dónde Dios te está llevando. Mientras tanto, el enemigo te está diciendo: ¿dónde está el Dios al que sirves? ¿De qué te sirve servir? ¿De qué te sirve ser cristiano? Si mira dónde estás, mira cómo está tu hijo, mira cómo está tu hija, mira cómo está tu matrimonio, mira cómo está tu cuerpo, mira cómo te sientes, mira en qué situación estás. Es una burla del enemigo. Pero yo quiero recordarte hoy hay un destino profético y el Espíritu Santo se va a llevar a cabo en tu vida. Le guste al enemigo, no le guste, ese destino se va a llevar a cabo. El versículo de Jeremías que leíamos dice que Dios nos da esperanza hasta la vejez. En otras palabras está diciendo, no está diciendo que hasta que te mueras, dice hasta la vejez. Mira, todavía te falta mucho para ser viejo. Mantente creyendo, porque tus ojos van a ver la profecía hecha una realidad. Amén. Yo le digo: Señor, todavía estoy súper joven y me alegra de saber que aún en la vejez veré cumplido el propósito que tú diseñaste para mi vida, el destino que tú diseñaste para mi vida. Hoy parece todo negativo, hoy parece todo contrario, hoy parece anularse todo. Jacob pensó que el destino de su hijo, a quien había dicho eres príncipe, había muerto. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que él recibe de parte de Dios una palabra? Jacob recibe una palabra que le dice: no serás más tramposo. En otras palabras, estaba rompiendo una maldición para comenzar una bendición. Y le dijo Dios: aquí dejarás de ser un tramposo, porque ahora recibes el nombre y la vestimenta y la unción profética de príncipe. Pero ¿sabía usted que la palabra profética que Dios le da a usted no es para usted solamente, es para sus generaciones venideras? Por lo tanto, usted prepárese y luche, y vale la pena. Mire, el que abre el camino es el que le cuesta más, pero es necesario saber que usted está abriendo el camino. Jacob estaba abriendo un camino de romper maldiciones. ¿De dónde las había sacado Jacob? Las había sacado de su propia madre, que era una tramposa, Rebeca, y lo había sacado de su tío, otro tramposo. Y eso le cayó a Jacob igual de tramposo. Pero Jacob dijo: basta, ya no puedo seguir así, estoy desesperado. Hasta que entró en un encuentro total y decidió romper la maldición. Y de ahí en adelante se desata una palabra profética sobre Jacob, y es donde empieza la historia de Jacob, y empieza con José. Porque entonces viene Jacob y le transmite la palabra profética que le da Dios a Jacob cuando le dijo: serás príncipe. Y Dios mismo le indica, probablemente por guianza a Jacob, para que también le diga a su hijo: serás príncipe, yo te voy a vestir de príncipe. Años más tarde, que fueron exactamente 13 años, ahora vimos, José es investido de príncipe. Pero termina la historia. Veamos el siguiente verso, y con esto quiero terminar, porque la historia nos revela que Jacob, antes de morir, esta es parte de la palabra profética, porque Jacob le dio bendiciones a todos los hijos, a los 12, antes de morir. Pero esta es la parte de la palabra que Dios le dio, que Jacob le dio a su hijo José. Y le dice: las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Presta atención a lo que está diciendo ahí. Miren lo que dice José: las bendiciones de mi abuelo Abraham y las bendiciones de mi padre Isaac sobrepasaron las bendiciones que yo he recibido. Y luego dice Jacob: esas bendiciones sean sobre José, o la cabeza de José, la cabeza o sobre la cabeza del consagrado, la cabeza del destinado, la cabeza del separado para llevar a cabo el cumplimiento de esa palabra profética sobre su familia. Es interesante, iglesia, porque las palabras de un padre, de un
líder, de una mujer o de un hombre en autoridad son poderosas. Hijos que me escuchan hoy, presten atención. Es cierto que vivimos en medio de un mundo y una sociedad de grandes avances en la ciencia, y están tan acelerados que nosotros nos estamos quedando de forma, diría yo, sin saberlo todo, como ustedes lo saben. Sin embargo, el hecho de que ustedes hayan alcanzado conocimientos a la velocidad de la ciencia no les impide escuchar la sencilla pero poderosa palabra de bendición que sale de la boca de sus padres. Puede ser que seamos unos analfabetos en la tecnología o en la ciencia, por las palabras que están saliendo de esa madre o de ese padre, por sencillas que sean, déjame decirte, te van a catapultar al destino que Dios ya trazó para tu vida. Por lo tanto, presta atención. Aquí, en la historia que acabamos de leer, en ese verso que leímos, Jacob era un viejo y era un anciano, estaba a punto de morir. La Biblia relata que estaba con un bordón, con un bastón, a punto de morir. El hecho de que José ahora vestía una gran túnica como un gran príncipe, que era gobernador sobre toda una gran nación y muchas otras naciones, porque a él venían en busca de ayuda, no significaba que José ahora despreciaría el consejo de su padre Jacob. El hecho de que José ahora vestía una gran túnica y tenía autoridad no era para despreciar a su viejo, que ahora estaba arrugadito, sin fuerza, y apenas con una voz quebrada podía desatar esas palabras que dirían: las bendiciones de mi padre Isaac y de mi abuelo Abraham no son nada comparadas a las que yo he recibido, y ahora yo te las paso a ti. José, gozoso, recibe esas palabras. Niños, jóvenes, escuchen las palabras de ese padre y de esa madre, porque son fuente de bendición. Espera esa palabra que te diga: hija, te bendigo. Hijo, te bendigo, porque hay poder en esa palabra. Espera esa palabra. José esperaba esa palabra sobre él y sobre sus hijos. Al llegar al final, el destino de Jacob se cumplió, terminando con esas palabras. Y por último, este verso termina y dice, mira, por eso te dije, observa el dato que nos está dando. El siguiente verso dice: Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. El dato que nos dio al inicio decía, y era José de 17 años. De manera que cuando Jacob perdió a su hijo, José tenía 17 años y lo lloró amargamente, al punto de que pensó que iba a morir. Cuando Jacob vio cumplido su destino, fue cuando volvió a ver a José. Y Jacob vivió y disfrutó a José 17 años. Un año de edad por cada uno de los que tuvo José. Jacob lo disfrutó en su destino y lo disfrutó muy bien. De manera que si con Jacob se cumplió su destino, con José se cumplió su destino, ¿qué impide que se cumpla el destino de Dios sobre ti y sobre tu familia? Si ya hiciste por perdido como Jacob, que pensó que todo estaba perdido,
Yo te digo hoy, hay una palabra profética en el ambiente. Hay muchos aquí que Dios les dio palabra profética desde muy temprana edad. Y la vas a ver cumplir y la vas a ver realizada. El pozo, la prisión, el problema, no dice que ese es tu destino. Es solamente el aeropuerto donde estás a punto de abarcar para irte hacia tu destino. Así es que prepárate, porque la enfermedad que puedes estar pasando hoy, la crisis que puedes estar pasando hoy, no es la señal de que ahí te quedarás. Dios no te dejará ahí, Dios te levantará para que llegues al final gloriosamente bendecido y bendecida. Si Jacob disfrutó sus últimos días, como lo declara Jeremías, la esperanza aún en la vejez, aún siendo viejo, Jacob pudo decir: ahora sí me puedo morir. Y después que dijo esas palabras, usted sigue leyendo su Biblia, dice que Jacob se encogió y murió. ¿Alguna vez usted ha dicho: siento que me muero? ¿Sí? Problema, usted dice: hoy no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Cuando usted recibe una mala noticia, usted siente que la muerte le llegó. Cuando el doctor le dio una mala noticia, usted dijo: aquí llegó mi vida. Pero déjeme decir, y se apodera una angustia. ¿Sabe cuándo es la hora de morir? Como la de Jacob. Cuando Jacob dijo: ahora sí, chao, gozoso, tranquilo, no angustiado, no desesperado. ¿Se ha sentido que se va a morir? No se va a morir todavía, hombre, tiene mucho. Usted tiene que ver a sus nietos y cumplirse la profecía. Tiene que ver a sus hijos cumplirse la profecía. No se ponga nervioso, no se ponga desesperado. Dígale: gracias, Señor, porque yo veré cumplido el destino de mi vida, sobre mi vida y mis hijos y mi familia. Todo lo que tiene